ha sido redimido y lavado con la sangre de Jesucristo, un día no tan solo vamos a estar cara a cara, sino que vamos a ser eternos igual que Dios. Y es por eso que el enemigo te odia, él te envidia, porque siendo un ser humano, como decía, un ser débil de carne y hueso, un día vamos a ser igual que Jesucristo. Y desgraciadamente, cuando nosotros a veces nos ponemos a pensar y le damos más importancia a aquello que el enemigo nos pone delante, porque como decía, él nos envidia por eso, porque él, siendo un ser espiritual muy importante en el reino de Dios, siendo un querubín, siendo uno de los ángeles más importantes, él sabe que él no va a poder tener lo que tú y yo tenemos. Hemos adquirido por medio de Jesucristo. Es por eso que él no se va a quedar en paz, porque todo aquello que tú y yo le damos a Dios lo quiere para él. Él no quiere que tú le des alabanza, él no quiere que tú le des adoración, porque él no quiere que un día tú llegues a ser igual que Jesucristo. Yo le voy a pedir que vaya conmigo a Job, capítulo 41. Job, capítulo 41. Job capítulo 41, verso 10 y verso 11. Si alguien lo puede leer. Amén. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Es ese verso? Sí. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Amén. Ahí, como vemos, vamos a comenzar a caminar en la palabra de Dios para ver todos los atributos, toda la información que Dios nos deja acerca de su grandeza en su palabra. Como les decía, el verso 10 dice: nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podría estar delante de mí? Usted se puede imaginar que alguien quiera acusar a Dios y que alguien pueda llevarlo a una corte. Yo me imagino que la silla de aquella persona iba a estar vacía a la hora de presentarse delante de una corte. Porque ¿quién podría estar? Dice él. Él llamaba a Job y lo confrontaba y le decía: ¿quién podría estar delante de mí? Nadie hay tan osado, dijo, que se pueda poner delante de mí. Porque Isaías, después de haber visto la gloria de Dios, dice que se lamentaba y decía: ay de mí, que soy pecador. Porque siendo de labios inmundos he visto Isaías había visto una visión, no había estado en la presencia del Dios Todopoderoso. Imagínense cuando Moisés tuvo el privilegio de poder escuchar la voz que veía a la zarza ardiendo, y cuando dice que le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, dice que él se postró en tierra para no ver la gloria de Dios. Porque nadie puede estar delante de Dios y seguir vivo, dice la palabra de Dios. Cuando Dios dice aquí, dice: nadie hay tan osado que lo despierte. Está hablando de una criatura, pero no estamos hablando de eso. Pero dice: ¿quién pues podrá estar delante de mí? El verso 11 dice: ¿quién me ha dado primero para que yo le restituya? Muchas veces nosotros tenemos la costumbre de decir: yo le doy a Dios, yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, y no todo lo que tenemos es por bendición de Dios y por la misericordia de nuestro Dios. Si todo, dice él, el verso 11 dice: todo lo que hay debajo de los cielos, ¿de quién es? Es mío, dice Dios. Ni aún nuestra vida es de nosotros.
Todo lo que tenemos le pertenece al Dios poderoso, al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Usted se imagina que Dios le dijera a usted que le va a cobrar por respirar? ¿Quién le podría pagar? Le dijera, tú me vas a pagar $10 por cada respirada que das. Nos vamos al infierno, porque nadie le podría pagar. Sabemos que eso es imposible, ni modo que usted se quede sin respirar. El aire es indispensable en nuestra vida y ahora vivir. Pero el Señor Jesucristo, a través de su misericordia, nos ha dado gracia. Nos ha dado, o otro ejemplo, claro, imagínense que Dios le dijera, ok, no tienes con qué pagarme. Y para pagarme por lo que yo te doy, por lo que yo te bendigo, me vas a adorar toda una eternidad. Así que usted no podría tener más que adorar y adorar todos los días, a cada minuto. Solamente eso va a ser posible en la eternidad, cuando usted y yo estemos allá, delante de la presencia de nuestro Dios. Dice la palabra que ya no va a haber necesidad de que usted trabaje, no va a haber necesidad de luz eléctrica, ni de día, ni de noche, porque la luz del Cordero dice que lo ilumina todo. Y usted allá no va a tener excusa de que tiene que ir a trabajar, de que está enfermo, de que tiene frío, de que tiene calor. Allá usted continuamente va a estar delante del Cordero. Y allá no va a haber excusa de que no puede venir a adorar al Dios que vive y reina, porque cuando venimos aquí siempre ponemos excusas para no venir. Y aun cuando a veces venimos delante de la presencia de Dios, puede estar la alabanza, la administración, puede estar la palabra, lo que se vaya a hacer, y aún todavía somos irreverentes delante de la presencia de Dios. Muchas veces no alcanzamos a discernir y a ver quién está delante de nosotros. Un ejemplo claro era cuando estas dos mujeres que tenían amistad con Jesucristo llegó a visitarla. Dice que María estaba a los pies del Señor escuchando su palabra, pero Marta dice que estaba afanada y turbada con todos sus quehaceres. Y aún ella se quejaba, dice que le acercó y le dijo, maestro, dile a mi hermana que me ayude porque yo tengo muchas cosas que hacer. Ella estaba hablando con el Todopoderoso, con el Señor Jesucristo, y aún no sabía delante de quién estaba ella. Ella miraba todas las cosas terrenales. Por eso el Señor Jesucristo le decía, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantos quehaceres. Pero hay una sola cosa que es importante, y tu hermana la ha escogido. De manera que nosotros tenemos que empezar a ver y a discernir al Dios que adoramos. Tenemos que empezar a conocer al Dios Todopoderoso. Oh sí, Señor. Porque dice la palabra en Isaías capítulo 57, vamos a ver, vamos a caminar por aquí. Isaías capítulo 57. Verso 15. Dice la palabra, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita, ¿en dónde? En la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebranto y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en la palabra, en la eternidad. ¿Qué es la eternidad para usted? Le decía que nuestro Dios es tan grande que Él no tiene ni principio ni fin. Por eso, cuando hablamos de Dios, lo comparamos con el alfabeto griego. El alfa y el omega, que es el principio y es el fin. El hombre
Déjeme decirle, tiene un ciclo de vida que es nacer, vivir y morir. Nacer, vivir y morir. Mientras que Dios no nace, solo vive y no muere. Dios es eterno. Por eso dice, yo habito en la eternidad. ¿Usted se ha puesto a pensar qué es la eternidad para usted? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar en la eternidad? Si la palabra dice que un siglo es como un día para Jesucristo, para Dios. No hay una definición para poder entender la eternidad. Solamente Dios es el que se mueve y el que vive en la eternidad, dice. Solamente Él. Dice el Salmo 90, en su primer versículo, un salmo que se le atribuye a Moisés. Dice que de eternidad a eternidad, tú has, ¿qué dice? La traducción que tenemos habla diferente, dice, Señor, tú has sido mi refugio. La palabra aquí dice de generación a generación, antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. En el original usted ve que dice de eternidad a eternidad, pero esta traducción dice aquí del siglo al siglo. Y cuando hablamos de que Dios dice de una eternidad a una eternidad, está hablando de dos eternidades, la eternidad pasada y la eternidad futura, que es la que vamos a vivir usted y yo cuando estemos en la presencia del Dios Todopoderoso. Dice Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43 y verso 13, dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Pregunta él. ¿Quién va a estorbar a Dios? ¿Quién se va a oponer, como le decía al principio, con el Dios Todopoderoso? Si alguien quisiera llevarlo, como le decía, a una corte, seguramente la silla iba a parecer vacía, porque no hay nadie tan osado que pueda estar delante de la presencia de Dios. Pero él dice, aún antes de que hubiera día, o sea que antes no había ni día ni noche. Antes de la creación, todo era la eternidad. No había día, noche. Todo era un solo estado. Solo era la presencia de Dios, lo único. Pero cuando Dios creó al hombre, entonces comenzó a haber día, comenzó a haber noche. O sea que nosotros no podemos confrontarnos con el Dios Todopoderoso, porque somos criaturas, somos creación de Dios. Usted nunca ha visto que una computadora a usted lo va a manejar. ¿Por qué? Porque el ser humano creó la computadora y usted es el que puede dominar ese aparato y usted puede hacer todo lo que quiera con él, porque es una creación del hombre. De igual manera, Dios es soberano sobre toda su creación. Dios dice que todo lo que hay debajo de la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, son propiedad de Él. Así que Él es soberano con todo lo que hay en la creación. Jesucristo le decía en una ocasión a los fariseos, al pueblo judío, dijo, Abraham quisiera haber visto este día. Y los fariseos decían, este está loco, si este no ha vivido 50 años y dice Abraham conoce. ¿Cómo él va a decir que Abraham, que conoce a Abraham? Pero él estaba diciendo, antes de que Abraham, yo soy. O sea, que él está desde el principio de la creación. Desde antes, dice, Dios ya me había engendrado, dice Proverbios. Pero los judíos no podían entender delante de quién ellos estaban. De manera que él les decía, antes que Abraham, yo soy. O sea, le estaba diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso, y ustedes no pueden comprender eso. Dice, hay una cita en Romanos
capítulo 11, verso 33.